en problemas técnicos para poder transmitir en YouTube, pero posteriormente, más tarde, vamos a poner el video en YouTube. Nos ponemos de pie para iniciar con una oración al Señor, por favor. Bienvenidos. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Padre Celestial, porque nos has permitido estar aquí reunidos a esta hora, en este lugar, todos en tu precioso y valioso nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tu mensaje en esta hora sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí en casa y también de los que están, como siempre, reunidos con nosotros a través de Facebook y de los grupos como Vida Nueva en Cristo México, en WhatsApp también y en lo que es Instagram, Señor. Gracias porque nos permites estar ahorita en este punto, aun cuando la lluvia ha sido pues de retraso. En tu poderoso nombre te damos gracias que nos permites estar aquí alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, pues ya saben, iniciamos con alabanza. Y precisamente como ya estamos en este punto, y sabemos que el mensaje se titula heme aquí, envíame a mí, vamos a escuchar esta alabanza. Levanta tus manos al cielo. Enseñarle que quieres que tus manos. Y dile a través de este joven, envíame, Señor. Se pierde, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Sin ti, envíame a mí, si yo iré. La noche es mucha, hay gran necesidad. Pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas
sin pastor. Por aquellos que vagan sin ti. Envíame aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame aquí, envíame a mí. Señor, a donde tú me quieras enviar, yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor. Amén. Y así es como le damos la honra, la gloria y todo el honor a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora. Vamos, si gustan, a tomar asiento. Pasamos a la predicación o el mensaje de esta mañana. Como ya lo saben, mi nombre es Hugo García Moctezuma, soy pastor de la Iglesia Vida Nueva en Cristo. Por ahí estás viendo en la pantalla mi nombre. Bienvenidos a todos nuestros amados hermanos y nuestras amadas hermanas que pues nos siguen en la transmisión de Facebook. Voy a bajarle otro poquitito más. Muy bien, como ya saben, damos inicio a nuestro mensaje y ahí en tu pantalla, así como lo vemos siempre en la invitación que enviamos a través de nuestros grupos, incluso de WhatsApp, es como se titula el mensaje de esta hora. Heme aquí, y esta fue la respuesta de Isaías. Específicamente el estudio o la parte en donde nos toca hoy hablar específicamente de su llamado, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 1,
versículo 2. La segunda base bíblica en el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Isaías. Y por último, en Isaías capítulo 6, versículo 8. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 2, así lo estás viendo también ahí en tu pantalla en este momento. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque Jehová habla. Crié hijos, dice el Señor, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a dar lectura ahora en el versículo 18, unos versículos más adelante. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, así tal cual, rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el último versículo de la base bíblica de nuestro mensaje de esta hora dice así: después oí la voz del Señor que decía, es Isaías escribiendo esta parte, dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Entonces respondí, o sea, Isaías y tú debemos responder todos así: heme aquí, envíame a mí. Esta es la respuesta de Isaías. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy vamos a hablar específicamente, como he mencionado, de el ejemplo del profeta Isaías. Su nombre en hebreo es Yesayahu, que quiere decir Dios, Yahvé, Yahweh, salva. Idéntico significado en su etimología al nombre de Jesús. Y este fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, cuya vida obra tuvo lugar hacia el siglo VIII antes de Cristo. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Él profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Buenos días, bienvenido. En el capítulo 6 encontramos una de las visiones más impactantes y transformadoras de toda la Biblia. El profeta comienza su relato en el libro de Isaías con una clave hermenéutica crucial. En el año que murió el rey Usías, esto dice Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Qué significa Usías, ahora el rey que gobernaba en esta época? Mi fuerza es ya, o en el griego quiere decir Osías, en latín Osías también, así como fue conocido también como Azarías. En griego se pronuncia Asapías, en hebreo es Azaria o Azaría, y en latín es Azarías. Él fue el 10º rey del antiguo reino de Judá y uno de los hijos del rey Amasías. En 2 de Crónicas 26:1 nos dice mejor esta parte. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono de Judá. Él reinó 52 años. De estos años, los primeros 24 de su reinado fueron como corregente con su padre. Quiere decir que hubo un reinado ambiguo de coronas aquí en esta parte. El rey Usías, también conocido como Azarías, ya lo mencioné, ¿verdad? Él reinó durante 52 años. Según Edwin R. Thiel, se sitúa su gobierno entre el año 764 y 740 antes de Cristo. Fue un periodo próspero, notable y muy estable en ese tiempo. Este rey demostró un liderazgo prometedor, era muy joven cuando asumió el trono, pero poco a poco, después de haber dado un buen ejemplo en su juventud, cuando su padre muere, su reino de prosperidad terminó en una manera muy trágica. Usías sucumbió a lo que muchos líderes sucumben a nivel mundial, el orgullo espiritual. Y este peligro inicia con la soberbia y él lo llevó a una transgresión fatídica. Él intentó usurpar el rol de sacerdote
al quemar incienso en el templo. Y esta función había sido reservada exclusivamente para los sacerdotes descendientes de Aarón, ni siquiera para el sacerdote que en la Iglesia Católica mueve el incienso ahí con un aparato, ¿no? Este resultado le da como, pues en este pecado, tratando de usurpar las funciones, él termina con lepra y su muerte a partir de ahí fue horrible y vivió en una casa separada hasta el día que le llegó su muerte. Esto nos deja la más grande e importante lección a todos nosotros, no solamente a los líderes o a los gobernantes, también a nosotros como hijos de Dios. A veces nuestro corazón se inclina a la soberbia. Dice Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la soberbia es la altivez de espíritu. Entonces todo comienza cuando permites que en tu corazón se germine esta semilla de altivez, lo cual comienza en tu mente a darte una falsa soberbia, y naturalmente que tarde o temprano esto procederá al arrepentimiento, sobre todo si tú eres un verdadero hijo de Dios. Así es como empieza el capítulo de Isaías, el del número 6, pero no es un simple dato cronológico, sino aquí nos habla del rey Usías que había reinado por más de medio siglo, trayendo paz y prosperidad, pero como a todos, su muerte lo dejó en el momento, en el pueblo, dejó un vacío de poder y sumió a la nación en la incertidumbre y el temor. Pero en medio de esta crisis terrenal, después de que el pueblo de Israel y todos buscamos idolatrar a las personas, después de que el pueblo de Israel ha pedido reyes y gobernantes, el Señor sabe perfectamente que el poder, y sobre todo el aspecto que da este poder, como lo habla el apóstol Pablo ahora refiriéndose al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero en medio de esta crisis, como en la crisis que ahoga al mundo actualmente, un profeta llamado Isaías levanta su mirada al cielo y tiene un encuentro personal con Dios. El llamado de Isaías no es una historia más de los que podemos leer en la Biblia. Este es un patrón que Dios usa para llamar a sus siervos y a sus siervas también. Es un proceso de 3 etapas cruciales. Este nos lleva del encuentro de Dios a una entrega total. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Estas 3 cosas te las voy a enumerar. La primera es que vas a tener un encuentro personal con la santidad de Dios. La segunda es que esta santidad te va a confrontar con tus propios pecados. Y la última es que vas a tener que responder voluntariamente un sí o un no al llamado de Dios en esta tarde. Ahora vamos a ver cómo comienza toda esta transformación o por dónde vamos a empezar. En primer lugar, debemos tener nuestros puestos ojos en el autor y el consumador de la fe. O sea, una mirada vertical hacia el cielo. Y esta manera, esta forma de ver hacia Dios Todopoderoso que está en su trono, es la manera en que vio Isaías al Señor, sentado ahí en su trono inamovible. Esto te lo dice mejor que yo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción. Ahí lo estás viendo ahora en tu pantalla. Ya me pasé. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor en su trono, sentado, pero sobre todo explica, ¿no?, que sus faldas llenaban el templo. Isaías declara, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. El texto en hebreo dice, Werech et ay Adonai Yoshev al Kiseh, y utiliza la palabra Kiseh para definir o describir el trono de Dios, el cual simboliza autoridad y soberanía sobre todo el universo. La visión se da en el templo, el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Mientras el trono terrenal de Judá
estaba vacío por la muerte de Uzías, el trono celestial siempre permanecerá ocupado por nuestro Dios Todopoderoso, de tal forma que su manto llena todo el templo, y esto nos indica su omnipresencia y su majestad, el cual lo consumen todo. Hebreos 11:1 nos define perfectamente lo que es la fe, y esta no depende de circunstancias terrenales, ni del gobierno o la estabilidad de la moneda a nivel mundial. Esta depende en tiempos de crisis e incertidumbre de la primera respuesta que debemos tener: levantar nuestra mirada al cielo todo el tiempo y contemplar al Rey en su majestad, sentado ahí en su trono. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 103 versículo 19. Ahí lo estás viendo también ahora en tu pantalla. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Esto claramente nos indica que el Señor en su omnipotencia y en su majestad nos muestra que tiene una completa soberanía sobre el mundo. Que nuestro adversario tenga temporalmente las llaves de los gobiernos, eso es otra cosa totalmente diferente que podemos debatir. Sin embargo, vemos cómo la estructura de estas entidades espirituales que nos muestra Efesios capítulo 6, de los versículos del 2 en adelante, es la manera en que podemos entender cómo están organizados. Pero vamos a ver aquí en Isaías capítulo 6, versículos del 2 al 4, esta entidad específicamente hablando de los serafines. Vamos a ver qué dice la Biblia, del cómo son realmente, no como nos lo pintan ahí en las novelas y demás, ¿no? Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y así es como nosotros, amados hermanos y amadas hermanas, debemos estar todo el tiempo, como los serafines, diciendo: Santo, Santo, Santo. Esto nos da una visión en su contexto o su definición o su palabra etimológicamente entendida. Quiere decir los ardientes, y que fuera bueno que nuestro corazón estuviera ardiendo todo el tiempo por nuestro Señor Jesucristo. Esto nos indica entonces que con 2 alas cubrían sus rostros por reverencia a la majestad de Dios, con 2 cubrían sus pies por humildad ante su presencia, y con 2 vuelan porque ellos están prestos para el servicio y sobre todo la obediencia incondicional. Su canto, que expresa Santo, 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 es una triple repetición que en la cultura hebrea enfatiza la perfección absoluta de la santidad de Dios. Pero para nosotros hoy día es una alusión perfecta a la constitución de nuestro Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el servicio a Dios nace de la adoración y la reverencia, como esta de los serafines. Así debemos tener todos un corazón que se humilla ante su majestad y un espíritu que vuela en obediencia para cumplir su majestad y sobre todo para hacer su voluntad. La santidad no es un atributo abstracto de Dios, sino la base que debe ser de nuestro llamado. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice que debemos humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y esta es la clave del mensaje de esta tarde. Dios tiene tiempos y los tiempos de Dios, que son perfectos, nos muestran la conexión teológica con la visión de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta luz impresionante en este pasaje, pues dice en Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Esto nos revela que Isaías no solo tuvo la visión del trono de Dios, sino que vio a nuestro Señor Jesucristo en su esencia preexistente, es decir, que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Esta visión
debe ser un recordatorio de nuestra fe que se centra en nuestro Señor Jesucristo, pues Él es la manifestación perfecta de la santidad de Dios que Isaías vio en esta porción de la palabra. Y Él es el Rey que está sentado en el trono, a quien los ángeles adoran. Y es el mismo Señor que en esta tarde te invita a servirle, como dice su palabra. Diapositiva 8, vamos a ver en la pantalla en este momento, dice así, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, está hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo gobernando actualmente. Pero el llamado de cada uno de los profetas que cada domingo hemos estado analizando, así como la vida de Isaías y así como la vida de cada uno de nosotros que debe ser analizada, debe llevar una mirada hacia nuestro propio interior. Y es cuando nos encontramos ante la majestad de Dios que comprendemos nuestro estado pecaminoso. Y es cuando confesamos nuestros pecados ante nuestro Dios Todopoderoso, que son limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo comienza a purificarnos. Así comprendemos entonces para nosotros como Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero vamos a leer cómo Isaías en el capítulo 6 del versículo 5 se da cuenta de esta tremenda verdad. Así lo dice en la palabra. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Un encuentro con nuestro Dios Todopoderoso te va a hacer no solamente decir, ay de mí, ¿no? O ahora estoy muerto, porque en realidad, como ya entendiste ahora, el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Y el momento en que nuestra presencia carnal esté dentro, ahora sí que, pues dentro del esquema de la muerte, nuestro espíritu en la presencia de Dios va a tener como resultado, ¿no?, el sentir frente a frente esa santidad y esa justicia. Nos hace como expresar de esta manera. Y hoy, como se dice en hebreo, expresa un profundo lamento de desesperación. Así es como Isaías no solo reconoce su pecado, sino que siente total ruina en sí mismo. Él se siente condenado ante la santidad que Dios presencia, ¿verdad? Su confesión se centra en los labios inmundos. En español se diría, en hebreo se diría teme sefatayim, lo cual en la cultura semita explica que la boca y los labios son la expresión del corazón y la identidad. En un principio también para nosotros, ahora como cristianos, nos debe recordar que lo que dice Mateo 12:34, que de la abundancia de tu corazón es la que habla tu boca. Así que su pecado no solo es un acto, sino una condición. Isaías se da cuenta de esta condición de pecador que tiene. Así que inmediatamente nos va a dejar a cada uno de nosotros esta misma sensación, la presencia de nuestro Dios. Job, en el capítulo 42, en el versículo 6, dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En Pedro, lo vemos aquí, cuando exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esto lo lees en Lucas capítulo 5, versículo 8. La verdadera fe no es una lista de acciones o de tareas que debemos ir cumpliendo. Esta es una condición del corazón. La palabra nos insta en Proverbios 4:23 que debemos guardar nuestro corazón porque de él emana la vida. Un encuentro con la santidad de Dios nos confronta con nuestra vida llena de pecado. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y él es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por ello, el primer paso para
un llamado efectivo es nuestro arrepentimiento genuino, una respuesta que debe nacer de nuestro corazón transformado, como David oró cuando explica en el Salmo 51:10, oh Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Y como Dios mismo prometió a través de Ezequiel 32:26, la verdadera purificación es un acto de gracia divina que nos da un corazón nuevo, quitando el de piedra y nos hace uno nuevo de carne. Cuando esta obra ya está completa, nos convertimos en una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Es lo que dice 2 Corintios 5:17. Entonces ahí es cuando verdaderamente vamos a responder con fe. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Así es como nos encontramos con esta gracia que nos limpia. Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7 nos lo dice así. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En esta porción de la palabra vemos como una simbología el carbón tomado del altar. Este lugar donde se ofrecen los sacrificios por el pecado, naturalmente. El fuego en este punto es símbolo de juicio, pero también es un símbolo de purificación y de gracia. El serafín no le da un sermón o lo castiga, ¿verdad? Le aplica con el carbón esta limpieza de labios que en hebreo se diría capar. Y esta misma raíz se usa para pronunciar la palabra expiar o cubrir el pecado de manera temporal. La salvación y la purificación de nuestros pecados no viene de un carbón, sino de la gracia de Dios aplicada a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como entonces estaremos preparados para ahora sí llevar a cabo lo que dice la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y sobre todo limpiarnos de toda maldad. Ahora pasando al número 3 de nuestro mensaje de esta hora, vemos que una vez que el Señor comienza este proceso de transformación en cada uno de los hijos que llama, porque tú dirás, bueno, yo no voy a ser un profeta, pero probablemente lo deba hacer, porque si el Señor te ha llamado y te ha conferido que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, deberás profetizar su palabra. La palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 8, en su contexto A, dice que ahí es donde escuchó el llamado, y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto lo ves ahora en la diapositiva 11 que está en tu pantalla. Y esquemáticamente hablando, en este momento comprendemos pues que Dios no necesita una mano, ¿verdad? Él no está dudando de su propia palabra. Dios pudo haberle ordenado a Isaías que fuera, pero así como en ti y en cada uno de nosotros, Dios busca un corazón dispuesto. Él, a través de su Espíritu Santo, nos redarguye de pecado y nos llama a una comunión. Entonces, el llamado de Dios es una invitación, pero es personal. Él nos da la opción de responder, porque Dios valora mucho la obediencia, y cuando nosotros realmente estamos dispuestos a servirle de nuestro corazón, Dios quiere un sí, pero un sí dispuesto a hacer su voluntad. Y esto lo dice el Salmo 40, versículo 8. Ahora lo ves en tu pantalla también. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto es lo que todos los días debemos repetirnos, y debemos repetirle a nuestros hijos, para que entonces todos podamos responder la misma, la misma frase. Y esto lo encuentras en Isaías capítulo 6, versículo 8, en su contexto B, es la base bíblica. Heme aquí, envíame a mí, es lo que debemos responder. Pero
Dios nos va a llamar y en este acto de purificación nos va a empoderar a través de su palabra. Si tu corazón realmente responde sin dudarlo. Porque así como Isaías, él se sentía un hombre de labios inmundos. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede convertir en siervos disponibles. Y sobre todo en esas personas aptas para la tarea. Donde no hay excusas y no digas, bueno, es que pues estaba lloviendo y pues ya no pude llegar a la iglesia, es que ya no le pude hablar del Señor Jesucristo a tal persona porque me interrumpió la otra. Un corazón purificado por la gracia de Dios siempre dirá, heme aquí, Señor, yo lo hago. La respuesta de Isaías nos inspira a dejar de lado nuestros miedos y nuestras inseguridades también. Y así podemos responder entonces, heme aquí, envíame a mí. Porque a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mateo 9:37 lo dice mejor que yo. El Señor busca siervos dispuestos a ir a donde Él te instruya, sabiendo que el tiempo ya es corto y sobre todo que el trabajo es mucho. Debemos recordar la palabra de Dios que nos dice en Ezequiel 3:18. Y es Dios hablándote a ti y hablándome a mí en esta tarde. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, para que él viva. El impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. Todas las personas a las que no les hablas del Señor Jesucristo y mueren sin saber que tú tenías esa respuesta, el Señor te las va a demandar cuando estés frente a frente con Él. Entonces nuestra respuesta al llamado no es solamente un acto de obediencia, también es cuestión de vida o muerte para otras personas que están todos los días allá afuera en hospitales y en lugares donde nadie va a hablarles de que en Jesús hay salvación. Entonces tenemos una misión y somos ese remanente que deberíamos ser. Isaías capítulo 6, verso del 9 al 13. Vamos a leer el verso nada más 10, donde nos hace ver qué es lo que sucedería realmente si nosotros predicamos la palabra, ¿verdad? Vamos a verlo ahorita aquí en nuestra pantalla. Ahora lo estás viendo, Isaías 6:10. Dice el Señor, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Este es un proceso, ¿verdad? Para que se puedan realmente sanar y poder ver con sus ojos y sus oídos, debemos llevarles la palabra. El Espíritu Santo se encargará de convencerlos de pecado, por supuesto, pero a través de tu testimonio y de las palabras, que en este caso Isaías profetizaba ante el pueblo y ante los reyes, como Usías, es como realmente lograban en ese tiempo el poder hacer que Dios emitiera su salvación. Hoy día, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos comprendido que somos salvos por medio de la fe. Y esto nos lleva precisamente a entender que el mundo va a tener una oposición. Marcos 4:12 nos explica cuál es. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El mundo actualmente está cegado por el príncipe de este siglo, que es nuestro adversario, y esto logra un endurecimiento de corazón en la mayoría de las personas. Esto te lo puede confirmar Mateo 13:15, Lucas 8:10, Juan 12:40 y Hechos del 28 en el versículo 25 hasta el versículo 28. Esto es lo que nosotros comprenderemos ahora como la teología del corazón endurecido. Sin embargo, en medio de este juicio y de todas estas condiciones en las que el mundo se encuentra, Dios promete este remanente del cual estaba hablando. En hebreo se pronuncia shear, y este quiere decir es una embarradita, un poquitito ahí nada más, de una nueva vida. Esto lo dice Isaías capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios así:
y habla precisamente del remanente. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, dice, esa está hablando de la tierra, pero así como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será ese tronco y por lo tanto la simiente santa. Este pasaje nos muestra claramente la profecía que debe tener un doble cumplimiento. Habló en un momento de cautiverio babilónico y escatológicamente nos habla de ese remanente de Israel que se volverá a Dios en los últimos días. Estamos hablando de la gran tribulación y específicamente hablo de los 144,000 de la tribu de Israel. Este es el remanente del cual está hablando en esta parte. Pero nosotros hoy en el periodo de la iglesia, en la dispensación de la gracia, nos encontramos precisamente ahora como su parte de su cuerpo en ese remanente. Así que como siervos e hijos de Dios, debemos de alguna manera estar enfocados a la obediencia, como dice la Escritura, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto te lo dice Hechos 1:8, que recibiremos poder para cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es cuando todos y cada uno empezamos a dar frutos y comenzamos a hablarles a los demás de que Jesús es la fuente de la vida y la única o el único camino de salvación hacia la vida eterna. Este es un proceso. El corazón que llega delante del Señor debe ser quebrantado. Isaías tuvo la visión de la santidad de Dios y su primera reacción fue un grito de ¡ay de mí que soy muerto! Este es un profundo lamento que nace de un corazón que siente inmundicia. Cuando tú ves que las personas, cuando el pastor o el líder que está predicando hace un llamado a Dios y ves que se acercan las personas y se hincan, es cuando precisamente sienten en su persona la inmundicia del pecado sobre sí mismos, y es cuando comprendemos que necesitamos ser perdonados por nuestro Dios Todopoderoso, quien nos ha amado a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dejó el trono para volverse un ser humano como tú y como yo, cargó su cruz y murió por todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Juan 20:29, así como Jesús le dijo a Tomás, ¿recuerdas en esta porción? El discípulo o incrédulo, pues no creía que era nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, pero son bienaventurados todos aquellos los que no vieron y sin verme, aún así han creído. Así que la salvación que Cristo nos presenta puede darnos lo que nos permite acercarnos al trono de Dios hoy. Y esto te lo dice mejor que yo Hebreos capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice en Hebreos que debemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, porque así es como vamos a alcanzar la misericordia de Dios y hallar la gracia para el oportuno socorro. Entonces, así es como nos acercamos al trono de Dios, con un corazón contrito y humillado. Pero debemos entonces, una vez que Dios comienza el proceso de limpiar nuestra vida por completo, hacerlo de esta manera. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice cómo debemos lograrlo. La palabra de Dios nos dice así, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es importante mantener también, como dice el apóstol Pablo, que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, andar en luz y tener comunión los unos con los otros, para estarnos recordando a través de nuestro Señor Jesucristo que solamente su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Este es el verdadero carbón en el altar que vemos como el ángel o el serafín, toma con sus manos y limpia la boca de Isaías. Es como el Señor va a tomar tu corazón hoy y lo va a limpiar por completo con su preciosa sangre.
Hemos sabido a través de las clases de teología que estamos por ya retomar esta semana, que en Génesis se nos muestra la teología del derramamiento de sangre. Comienza porque el Señor tuvo que cubrir a Adán y a Eva con unas pieles. El Antiguo Testamento nos muestra entonces cómo estos pecados debían ser cubiertos a través de estos sacrificios. Hoy la Biblia nos dice que la sangre de Jesús no solo cubre esos pecados, sino que los limpia para siempre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 lo dice mejor que yo. Isaías así se sintió de indigno por sus labios inmundos, pero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos acercarnos al trono de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con nuestros pecados? Vamos a ver qué es lo que dice Miqueas capítulo 7 versículo 19. Ahí te va. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Esta es una promesa que Dios te hace el día de hoy, pero sobre todo para que comprendas la magnitud de la gracia de Dios, porque es un regalo que llega por fe, como nos dice Efesios 2 versículos 8 y versículo 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es que nosotros podamos lograrlo, es un regalo de Dios y no es por obras para que absolutamente nadie se gloríe. El sacrificio de Cristo ahí en la cruz hizo posible que nuestra deuda fuera cancelada por completo y fuéramos hechos completamente limpios. Es el Espíritu Santo quien viene a nosotros para ayudarnos a recordar todo lo que Jesús ya nos ha enseñado. Así nos puede preparar para verdaderamente ser vasijas de uso. Nos limpia, mora en nuestro corazón y ahora nos llama sus hijos. Juan 1:12 te lo puede decir mucho mejor. Una vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora, como un verdadero hijo de Dios, tienes un llamado y no es una simple invitación, es quizá la última oportunidad que el mundo tiene para que podamos decirles que existe una gracia que puede purificarlos. El Señor no busca personas preparadas. El Señor busca personas como tú y como yo para prepararlas por medio de su Espíritu. Por eso es importante entender. Hoy, ¿cómo vas a responder? Demos este primer paso de fe. Este es un proceso donde comprendemos que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y sobre todo como nuestro Salvador. Este va a llevarnos a un proceso donde debemos rendir nuestro corazón ante Él y nos lleve posteriormente a exclamar: heme aquí, Señor, envíame a mí. Para que tú llegues a este punto necesitas recordar que debes acercarte a su trono, confesar tus pecados, para que Cristo los limpie para siempre. Su Espíritu venga a nuestra vida y todo comienza a partir de ese momento. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Si en esta tarde, en esta hora, tú que estás viendo, escuchando este mensaje, tú que estás aquí o donde quiera que te encuentres en este momento y Dios ha tocado tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mis pecados me separan completamente de ti. Me arrepiento de mi vida. Te pido perdón, amado Señor. Creo que tú moriste allí en esa cruz por mí y que tu sangre quita todos esos pecados que hasta ahora me siguen, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por la vida eterna que me das a partir de este momento. Te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en mi corazón. Ayúdame a responder con la misma disposición de Isaías. Y sobre todo, haz que mi vida sea una evidencia de tu gracia y un testimonio de tu amor y de tu poder incondicional mostrados ahí en la cruz. Una vez que has hecho esta oración, el Señor ha limpiado tu corazón, tu vida, te ha dado vida nueva.
por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Has pasado de ser un vil pecador en ruina a ser un hijo de Dios. Solo entonces, con este corazón limpio y este espíritu renovado, el Señor te hace esta pregunta y no te está ordenando, es una invitación. ¿A quién enviaré? Como Isaías respondió, hoy debemos responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que esto sea el llamado que Dios te ha dado y te ha entregado a ti de forma personal en esta hora. Pero sobre todo que sea una respuesta total para que tú entregues tu vida a Él. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Bueno, pues ya terminamos nuestro mensaje de esta tarde. Ya saben, terminamos con alabanza. Y la alabanza de cierre, que está muy bonita también, dice así: Divino y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien su trono está. Divino y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Un arco iris Está vestido, su voz resuena como los truenos. recibe honor y gloria. Poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y ¿Quién vendrá? La creación te canta, sana el gran yo soy. es mi todo? Eres mi todo y yo te adoraré. Grandioso y asombroso, Con su luz en sí, Jesús.
te adoraré. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es mi juez y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.